Buenas tardes, les saludo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Y bueno, he sentido en mi corazón compartir por un momento, con la ayuda del Señor, acerca del diagrama que estábamos observando recién. Este diagrama muestra cómo Dios ha construido su iglesia en estos dos últimos 1000 años. Cómo Dios ha ido construyendo, edificando su iglesia. El Señor Jesucristo dijo que Él se iría para preparar un lugar para vosotros. Entonces Él dijo: en la casa de mi Padre, en San Juan 14, hay muchas moradas. Dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces cuando Él regresa, Él viene a buscarse a sí mismo. Pero ¿qué significa esto? Que Él ha estado construyendo durante estos 2000 años, ha estado construyendo su lugar de morada, su tabernáculo. Y su templo es su propio cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia que Dios ha desplegado durante estos dos últimos 1000 años. Estamos recibiendo una llamada. Entonces, sobre eso quiero hablar un momento, sobre la edificación de este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ustedes observaron en el diagrama que hay 7 espacios, y que en uno de ellos, ¿cierto? En uno de esos 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 7 virtudes. La primera virtud que hay en el primer espacio es fe. Después viene virtud, después viene conocimiento, después viene dominio propio, paciencia, piedad. Y el último espacio, el séptimo, es amor fraternal. Estas siete virtudes son las virtudes de la naturaleza divina. Entonces, sobre eso quiero hablar un poco con la ayuda del Señor en este momento. Cada una de estas franjas, de estos espacios, corresponde a una edad de la iglesia. Digamos, donde Dios manifestó esta virtud. Pero también no solamente manifestó, digamos, una virtud, sino que en cada espacio de tiempo, en cada edad, Dios manifestó una característica de su persona. Entonces, a modo de síntesis, durante estas 7 edades de la iglesia tenemos las 7 características de Dios, que las llamamos la gloria séptuple del Señor. Entonces, cuando recibimos estos 7 mensajes, cada mensaje de las edades de la iglesia, el mensaje de Éfeso, de Esmirna, usted sabe, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, estamos recibiendo la revelación de sus características, pero también estamos recibiendo la revelación de su naturaleza divina, lo que es Dios, ¿ya? Y también al lado derecho del diagrama que nosotros pudimos ver están los mensajeros que trajeron estos mensajes. Y Dios en cada edad derramó una virtud. Ahora, esto usted lo puede encontrar de estas 7 virtudes en el capítulo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 8. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 8. Pero también usted lo puede encontrar esto en Hechos, capítulo 7, verso 44 al 49,
donde Esteban, delante del Sanedrín, les dice a ellos que, bueno, a Moisés se le encomendó, usted sabe, que tuvieron un tabernáculo en el desierto, ya, donde Dios moraba, el pilar de fuego moraba en ese tabernáculo, ya, pero Salomón le edificó casa. Y también porque estaba escrito que si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, dijo el Señor, ¿qué casa me habréis de edificar? ¿Qué casa le podríamos construir nosotros los hombres? ¿Qué catedral, qué templo le podríamos construir nosotros al Rey eterno, al Dios eterno? ¿Cierto? No podríamos nosotros construir una casa para el Señor, ¿ya? Porque repito, Él dijo, si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa qué casa me podrían ustedes hacer? Entonces, más bien Él edifica su propia casa, ¿cierto? Y esta casa es su cuerpo, es su lugar de morada, es el tabernáculo eterno del Señor. Como dijo Juan al final del libro de Apocalipsis, él dijo, cuando mostró a la nueva Jerusalén, ¿cierto? Dijo el ángel, le dijo a Juan, ven aquí, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, este es el misterio de Cristo y su iglesia. Ahora, nosotros hemos entendido que Cristo es el misterio de Dios revelado. Pero Cristo tiene también un misterio, y ese misterio es su esposa, ese misterio es su cuerpo. Entonces, queremos ver también, hay otra escritura para poder ponerla acá también, que es Mateo 5:48. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros, el Señor Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el llamado que hace Dios a su cuerpo de creyentes es la perfección. Pero el resto de nuestros hermanos de las edades que nos antecedieron, ellos no llegaron a la perfección. Eso usted lo puede leer en el libro de Hebreos, los últimos versos. Ellos no alcanzaron la perfección. Ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios proveyó una cosa mejor para nosotros. Es decir, esta iglesia, este grupo, este remanente del tiempo del fin alcanzaría la perfección, que es como dice, como hemos leído en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, por medio de nosotros mismos jamás podríamos llegar a ser perfectos, pero Dios dejó el camino, ¿cierto? Nos mostró cómo es, y es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, Jesús tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados, nuestras transgresiones, y las clavó en el Calvario, ¿cierto? Y con un solo sacrificio dice la Biblia que Jesús hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Entonces, esta perfección se logra por medio del sacrificio que ya hizo el Señor Jesucristo. Es una obra consumada. Y entonces tenemos nosotros libre acceso al trono de su gracia por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, en esta estatura de perfección, en cada edad Dios trajo una virtud, un escalón, que vamos a leer una escritura, un escalón en esta escalera de 7 peldaños, vamos a ponerlo así, que es una escalera de 7 peldaños, y tenemos que dar nosotros esos 7 pasos de regreso hacia Dios para poder entrar al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y le vamos a poner un título seguramente a esta meditación en esta tarde. Entonces hay otra escritura también involucrada en esto que vamos a hablar, que está en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en esta estatura de perfección. Y también, esas escrituras
Y yo voy a leer una ahora, ¿cierto? Donde dice, vamos a apagar este celular, ya, donde dice que en Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28, del versículo 10, donde dice así, leo en el nombre del Señor Jesucristo, y que Dios bendiga esta meditación y su palabra. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué bendición! Y despertó despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Repito eso. Dice, no es otra cosa que casa de Dios, dijo Jacob, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, Betel significa la casa de Dios. Aún mayor, Betlehem, la casa del pan de Dios o la casa de Dios. Esta visión, este sueño que tuvo, que Dios le dio a Jacob, ¿cierto? Aquella noche fue que Jacob vio una escalera. Y esa escalera llegaba hasta el cielo. Y Dios estaba en la cúspide de esta escalera y ángeles subían y bajaban por esta escalera. Entonces esto va muy bien con el diagrama que hemos visto recién, porque el diagrama que hemos visto es una escalera. Y la verdad lo podemos tomar como la escalera de Jacob, porque arriba en la cúspide de este diagrama está la piedra de corona, está el Señor. Y Cristo es la piedra de corona, la piedra rechazada por los edificadores, ¿ya? Que ha venido, dice, a ser la cabeza del ángulo. A ver si podemos encontrarlo, ¿cierto? En el Salmo 118, si podemos encontrarlo, Salmo 118. Amén. Entonces dice así, Salmo 118, y dice así, a ver, vamos a apagar esto. Y dice así, Salmo 118. Dice del versículo 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra que desecharon los edificadores en la construcción del templo, ¿cierto? Es Jesucristo, es Jesús, es el Mesías.
porque Cristo fue rechazado. Fue rechazado por su propio pueblo, por los propios líderes, los religiosos de su día, los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Ellos rechazaron esta piedra. Y esta piedra dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, decíamos que la escalera de Jacob, ¿cierto? O este diagrama representa muy bien esa escalera de Jacob. Y la exclamación que dijo Jacob, ¿cierto? Cuando vio toda esta visión que Dios le mostró de esta escalera, donde ángeles subían y ángeles bajaban, ¿cierto? Nosotros tenemos en este diagrama que hay 7 ángeles mensajeros, que estos mensajeros trajeron el mensaje para cada edad. Ahora, un mensajero, ¿cierto? Es un ángel con minúscula es un mensajero. Y estos ángeles, ¿cierto? Están como la visión, como el sueño de Jacob, suben y bajan por esta escalera. Ahora, esta escalera la tenemos que nosotros subir, porque según la expresión de Jacob, ¿cierto? La repito nuevamente, él dijo, este es un lugar terrible, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y puerta del cielo. Es decir, hay una puerta que de entrada al cielo. Ya quizás muchos han buscado esa puerta, pero no la han encontrado, ¿cierto? Entonces, pero hay una puerta para entrar a la otra dimensión, porque nosotros sabemos que hay 7 dimensiones, ¿cierto? Nosotros vivimos la tercera dimensión. La tercera dimensión es luz, materia y tiempo. Y nosotros estamos sujetos, ¿cierto? Como criaturas de tiempo, estamos aprisionados, por así decirlo, en esta dimensión. Repito, esta tercera dimensión es luz, materia y tiempo. Yo puedo pensar que la primera dimensión seguramente es luz, la segunda dimensión es materia, pero la tercera dimensión donde nosotros vivimos es luz, materia y tiempo. La cuarta dimensión, la ciencia ha contactado la cuarta dimensión, ¿cierto? Con los avances científicos de la radio, ¿cierto? Las imágenes de televisión, la televisión también, porque a través de la radio capta ondas que están en el aire, ya que están en el aire, que nosotros con nuestros sentidos físicos de gusto, oído, tacto, olfato, vista, no podemos captar, no las podemos recepcionar. Pero la radio sí es un dispositivo que capta estas ondas que están en una dimensión que nuestros sentidos no pueden captar. Pero la radio capta estas frecuencias, ¿cierto? Y las canaliza y podemos escuchar, ¿cierto? Una transmisión lejana, ya de mucha distancia, la podemos escuchar ahí mismo, porque la radio ha captado esas ondas, esas frecuencias, y la está expresando a través de todo este dispositivo. Lo mismo, digamos, las imágenes de televisión. La televisión no manufactura las imágenes, esas imágenes están pasando por encima de nuestras cabezas, por así decirlo, como las ondas de radio, hay voces. Entonces, en esta cuarta dimensión hay voces, hay imágenes que nuestros sentidos no pueden captar, pero la ciencia ha logrado captarla a través de lo que es la radio y a través de lo que es la televisión. Entonces la televisión, este dispositivo, capta esa imagen y nosotros la podemos ver en una pantalla. Pero también hay una quinta dimensión, ¿cierto? Y esa quinta dimensión es el lugar donde van las almas sin Cristo. Aquellos que no han aceptado a Cristo, ellos van a la quinta dimensión. Es una dimensión que se conoce como la dimensión horrible, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está Cristo, allá va el pecador, ¿ya? Y entonces ya hay una sexta dimensión, y esa sexta dimensión también es donde va el que ha recibido a Cristo, el que le ha rendido su vida a Cristo y aceptado el Evangelio del Señor Jesucristo.
cuando el creyente muere, ¿cierto? Él va a esa dimensión donde están todos los que han creído en el Señor Jesucristo y están vivos. Ellos están en un cuerpo, ¿cierto? Que esos cuerpos no comen ni tampoco duermen, ¿cierto? No se cansan, son cuerpos jóvenes, entre 18 y 20 años, pero como digo, no comen ni tampoco duermen, no se cansan, no se enferman, ¿cierto? Es un lugar que, como dijo el hermano Branham, la verdad que no hay palabras en el vocabulario humano para poder expresar esa sexta dimensión donde van los que han recibido a Cristo, los que han partido en el Señor. Entonces yo creo que en ese lugar, ¿cierto?, están todos los santos de todas estas edades de la iglesia, ¿ya? Están en esa dimensión todos aquellos que han recibido a Cristo. Ahora, y está también la séptima dimensión, y esa séptima dimensión es donde está Dios. Ahora, yo no sé si en la séptima o la octava dimensión, pero entiendo que en la séptima dimensión es donde está el Señor, y eso es luz inaccesible. Entonces, aquí tenemos en el diagrama, ¿cierto?, 7 pasos para entrar. Diríamos, a ver, en términos modernos, que esta es la puerta para entrar al cielo. Si usted quiere ir al cielo, usted tiene que dar estos 7 pasos. Ya 7 pasos para poder entrar por la puerta, porque Jacob dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios, y noten bien, y puerta del cielo, puerta del cielo. Entonces, si usted quiere entrar al cielo, tiene que entrar por este portal, por esta puerta. Y esta puerta es la que nos lleva a la séptima dimensión. Y esta puerta es la que la iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo del fin, le tiene que ser revelada, mostrada, y subir estos 7 peldaños, estos 7 escalones, ¿cierto? Estos 7 escalones para entrar por este portal y pasar a la séptima dimensión. Yo creo en lo personal que no vamos a la sexta dimensión, ya donde están nuestros hermanos en este minuto que han partido, que nos han antecedido en el Señor y han partido, ¿cierto? Sus cuerpos duermen en el polvo de la tierra, pero sus almas, ¿cierto?, entran en esas teofanías que están allá y que, como digo, son cuerpos perfectos que no comen ni duermen. No se necesita comer allá ni se necesita dormir. Pero esos cuerpos están esperando volver a la tierra, que venga la primera resurrección para volver acá a la tierra, ¿cierto? Porque vamos a reinar con Cristo 1000 años. Entonces ellos están esperando la primera resurrección, que suene la trompeta y venga la primera resurrección, entonces para que ellos vengan acá a la tierra a tomar los cuerpos resucitados en los cuales ellos vivieron un día, y Dios va a glorificar esos cuerpos. Y esos cuerpos glorificados, ¿cierto?, serán un cuerpo exactamente como es el cuerpo del Señor Jesús, un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno, un cuerpo joven de 17 o 18, 19 años, que no se cansa, que es eterno, entonces que no se enferma, que no muere, porque es un cuerpo eterno. Entonces, eso es lo que están esperando aquellos que están en nuestros hermanos, que están en la sexta dimensión, ¿ya? Entonces ellos, cuando suene la trompeta, ellos van a resucitar, y nosotros los que estamos viviendo, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero me estoy centrando un poquito entonces en estos 7 peldaños, en esta escalera de Jacob, en esta escalera que nosotros tenemos que subir, ya que subir para entrar por la puerta. Repito las palabras de Jacob: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. El apóstol Pedro, hablando de estas 7 virtudes, dijo: a vosotros, dijo Pedro en 2 de Pedro, ¿cierto? Como habíamos dicho en 2 de Pedro, 2 de Pedro capítulo 2,
versículos, no lo tengo acá. Entonces, pero él dijo a vosotros, dijo el apóstol Pedro, su mensaje fue este: a vosotros que habéis recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra, ¿ya? Porque la fe es un don, ¿cierto? Y esa fe la trae el bautismo del Espíritu Santo. Entonces le dijo: a vosotros que habéis recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud añadid ciencia, la ciencia o conocimiento, y al conocimiento, a la ciencia, añadid dominio propio o templanza, y al dominio propio, templanza, añadid la paciencia de Jesucristo, y a la paciencia de Jesucristo añadid la piedad o el temor de Dios, y al temor de Dios o a la piedad añadid el afecto fraternal. Ve, ahí usted ha subido cada vez que nace una de estas virtudes en usted, entonces usted puede dar el siguiente paso, puede subir al siguiente escalón. El primer escalón es fe, la fe de Jesucristo. Entonces el segundo escalón es virtud, y virtud en la Biblia en este concepto significa poder, ¿ya? Como en aquel tiempo cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo: Señor, todos te estamos tocando, ¿cómo pues dices tú quién me ha tocado? Y Jesús dijo: yo sé que alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Entonces esa misma virtud que salió de él tiene que estar en nosotros. La misma fe que estaba en Jesús, porque esta fe ya es la fe de Jesucristo. La misma fe de Jesucristo tiene que estar en el creyente. Entonces, cuando el creyente tiene esa fe, entonces puede subir el siguiente peldaño, que es virtud, que es poder. Entonces, ese mismo poder que salió de él cuando aquella mujer con flujo de sangre lo tocó e inmediatamente ella sanó, esa misma virtud tiene que estar en usted y tiene que estar en mí, tiene que estar en esta iglesia. Ahora, el tercer escalón, cuando usted tiene fe, virtud y tiene, entonces puede agregar la ciencia de Jesucristo, la ciencia, el conocimiento que estaba en Jesucristo. Entonces, y cuando ya tiene el conocimiento de Jesucristo, entonces usted puede añadir, ¿cierto? Subir el próximo escalón en esta escalera de Jacob, que es el dominio propio o la templanza. No importa lo que la gente le diga, le pueden decir que usted es un falso, que usted es un caído, que usted es un diablo o cualquier cosa, como le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. A él le dijeron: tú por Belzebub echas fuera a los demonios. Piense, los propios religiosos a nuestro Señor le dijeron eso. Le dijeron: tú por Belzebub echas fuera a los demonios. Entonces Jesús dijo: si en el árbol verde han hecho estas cosas, ¿cuánto más en el seco? Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Un cristiano, por el solo hecho de ser cristiano, ya el diablo, ¿cierto?, lo detesta y lo persigue de mil formas. Bueno, entonces, pero cuando usted tiene dominio propio y a usted ya no le molesta lo que puedan decir de usted, no le incomoda, ¿cierto? Más bien usted ora por aquellos que lo aborrecen a usted, que lo ultrajan, ¿cierto?, que los hieren y todas esas cosas, y usted tiene perdón en su corazón, usted tiene dominio propio, tiene templanza. Fíjese, al Señor le tiraron su barba, lo escupieron, pero él, esa templanza que estaba en él, es este mismo dominio propio o este mismo cuarto peldaño que nosotros tenemos que subir en esta escalera de Jacob. Entonces, cuando ya usted tiene dominio propio, el mismo dominio propio de Jesucristo, recuerde que esto es Cristo el Señor edificando su casa, su morada, su casa, ¿ya? Como repito, Jacob dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces vea usted, cuando tiene ese dominio propio, el que estaba en Jesús, entonces usted puede añadir o subir al próximo escalón, ¿cierto?, al quinto escalón, que es paciencia. ¿Y paciencia con quién? Primero que todo, paciencia con Dios. Acuérdense que la Biblia dice: los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, se levantarán, se alzarán cual las águilas. Entonces,
tener paciencia con Dios, ¿cierto? Esperar en Él, esperar en el Señor, esperar en sus promesas, porque ciertamente el que prometió cumplirá. Dios siempre cumple su palabra. Entonces primero es paciencia con Dios, ¿ya? Así como Moisés tuvo paciencia con Dios. ¿Cuántos años esperó Moisés? ¿Cierto? ¿Cuántos años esperó Noé? Noé esperó 120 años que Dios cumpliera su promesa. Moisés esperó 40 años, ¿cierto? Que bueno, ahí hay mucho, pero todo creyente debemos esperar en el Señor y tener paciencia, primero con Dios y luego con nuestros hermanos. Tener paciencia, ser paciente, no explotar por cualquier cosa, ¿cierto? Que el diablo le tire a usted o le presente, sino tener paciencia. Y después viene piedad, y piedad significa temor de Dios, y temor de Dios significa ser como Dios. Y aquí es donde Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando usted tiene ese temor de Dios, que recuerde que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando usted tiene esta piedad, este temor de Dios, ¿cierto? Que significa ser como Dios, entonces esto es, usted está llegando a la perfección, que es lo que Dios requiere. Porque acuérdense, le dio Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Al que te pide, dale, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer ahí en Mateo 5:48 y etcétera. Entonces, ve, ese es el sexto peldaño en la escalera de Jacob. Y ahora el séptimo y último peldaño antes de entrar por la puerta, ¿cierto? Porque, repito, Jacob dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios. Y estamos viendo cómo Dios edifica su casa con estas virtudes. Dios edifica su casa con su propia fe. La propia fe, ¿cierto? Que tiene que estar ahora en el individuo. Dios edifica su casa, su lugar de morada, con su propia virtud, que es poder. Su poder, el poder de Dios tiene que estar en su casa, en su iglesia, o en el individuo que Él está llevando a la perfección para llevárselo en el rapto. Dios edifica al individuo y edifica su iglesia con su conocimiento, ¿ya? Conocimiento, por ejemplo, para saber que la personalidad jurídica es un instrumento de Satanás que ha creado la gran ramera, porque eso lo conduce a la persona y a la iglesia, a la congregación, a organizarse, y organizarse es muerte, entonces, y a denominarse, y la denominación es un ídolo. Vamos a hablar acerca de eso. Bueno, entonces eso es conocimiento, eso es ciencia. Si usted no entiende que la personalidad jurídica es un instrumento de Satanás para matarlo a usted, ¿cierto? Usted no tiene conocimiento, no tiene ciencia, pero usted tiene que tener ciencia. Y entonces, y subir estos peldaños, ¿cierto? Para poder entrar por la puerta. Entonces, decíamos que el sexto escalón es la piedad o ser como Dios. Y el séptimo escalón es el amor hermanable. El amor hermanable, el amor de Cristo, el amor hermanable de Cristo en usted y en mí. Entonces, ahí fue la pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿7 veces? Y el Señor le dijo, no, le dijo 70 veces 7. Y haga usted la progresión de eso, 70 veces 7. Es un número tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces he de perdonar al hermano que pecare contra mí? 70 veces 7. Eso es amor hermanable. Amor hermanable es ponerse en los zapatos de su hermano. Es cierto, es considerar y pensar, ponerse en los zapatos de él y tener el mismo sentir de su hermano. Entonces, y poder entenderlo, comprenderlo. Entonces, eso es el afecto fraternal o el amor fraternal. Entonces, cuando usted tiene estas 7 virtudes, usted ha dado estos 7 pasos en la escalera de Jacob, entonces usted, escuche, entra en la séptima dimensión porque entra por la puerta. Entonces, cuando tiene afecto fraternal, viene lo que es la piedra de corona. Cristo, la principal piedra del ángulo,
escogida y preciosa, la piedra que fue rechazada. Lo rechazaron hace 2000 años, ¿ya? Los fariseos, los saduceos, los herodianos, todo su pueblo. Dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Pero a todos los que le recibieron, le fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero ahora Él ha venido por segunda vez secretamente en la forma de la palabra, y esta edad completa que se llama la Odisea lo ha rechazado a Él, lo ha rechazado, no lo ha recibido, lo ha echado fuera, lo mantiene fuera de su lugar, ¿ve? Disculpen. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, terminando un poco, ¿cierto? Cuando usted da estos 7 pasos, sube estos 7 escalones en la escalera de Jacob, lo último, y está en el número 8, ¿cierto? En 8º lugar, baja la piedra de corona, la cabeza de la iglesia que es Cristo. Y Cristo desciende porque Él es la piedra de corona, y esta piedra de corona desciende para buscar su cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo que Él ha edificado a través de las edades. Él ha edificado su casa, su lugar de morada, durante 7 edades de la iglesia. Y para eso Él envió 7 mensajeros, ¿cierto? Que trajeron los materiales de construcción. El primer mensajero fue Pablo. Y Pablo en esa edad, ¿cierto? Hubo un mensaje, y ese mensaje que trajo el apóstol Pablo produjo una virtud, trajo una virtud, y esa virtud fue fe. Luego después de Pablo, vino otra edad que fue la edad de Esmirna. La primera edad de Pablo fue Éfeso. La segunda edad fue Esmirna. Y Dios envió un mensajero con un mensaje y trajo la segunda virtud en esta construcción del cuerpo, del templo, de la casa de Dios, que fue la virtud, que fue poder. Entonces, y luego de Martín, de Ireneo, vino otra edad, que fue la edad de Pérgamo, donde Dios levantó otro mensajero que fue Martín, y Dios derramó otra de su virtud, de su naturaleza divina, que es conocimiento, ciencia. Y luego en la cuarta edad Dios envió a Colombo, y Colombo trajo su mensaje como los mensajeros anteriores, y este mensaje trajo otra virtud del Señor, que fue dominio propio. Y luego Dios, en la próxima edad, que fue Sardis, levantó a Martín Lutero, y Martín Lutero trajo ese mensaje, la justificación por la fe, que trajo, ¿cierto?, trajo la virtud de paciencia. Y entonces, luego que partió Lutero, ¿cierto?, vino otro mensajero para traer otro material de construcción para la casa del Dios viviente, para su templo, ¿cierto? Y ese fue Juan Wesley, y Dios trajo otro material que está en su casa, que es piedad o amor, piedad o temor de Dios, ya como lo hemos señalado. Y luego de Wesley vino el profeta Elías, ¿cierto? Que Dios a través de su mensaje trajo otro material, el último material, que fue el afecto fraternal. Pero en este mensaje de Elías, cuando Elías revelara todos los misterios, porque Dios dijo, sino que en los días de la voz del 7º ángel, 7º mensajero, 7º escalón, ¿cierto?, cuando el misterio de Dios sería consumado. Cito bien esa escritura en Apocalipsis 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este 7º ángel es un profeta, y a los profetas vino la palabra, y a este profeta vino la palabra. ¿Y cuál era su mensaje? ¿Cuál era su ministerio? De revelar todos los misterios de la Biblia, que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Y entonces
¿qué es lo próximo que venía después de este séptimo mensajero? El Señor Jesucristo, el ángel fuerte de Apocalipsis 10, descendería con el librito abierto en su mano. Y cuando él descendió, puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Esos 7 truenos son estas 7 virtudes. Cuando Dios tronó en la primera edad a través del apóstol Pablo, y salió un trueno de fe, la fe de Jesucristo. Ahora, Ireneo también, Dios habló a través de Ireneo y fue otro trueno. Entonces tenemos que estos 7 peldaños son 7 truenos, ¿ya? Y así como Dios formó este templo, su casa, a través de 7 edades de la iglesia, ahora Él asimismo forma al individuo. Cada edad de la iglesia fue un peldaño, pero el creyente de esta edad tiene que dar 7 peldaños, tiene que subir esos 7 peldaños, tiene que tener estas 7 virtudes. Y estas 7 virtudes forman la piedra de corona. Entonces Dios está llamando en este día, ¿cierto? Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales para formar la piedra de corona y para Él mismo, el mismo Señor, entrar allí. Porque este es el día que Él se viene a buscar a sí mismo, cuando la iglesia y Cristo llegan a ser la misma cosa, una sola cosa. Y esto es lo que conocemos nosotros en el mensaje como, ¿cierto? Apocalipsis 19:7, donde dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista el lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, esta es la última edad, ¿ya? Donde el pueblo de Dios recibe estos 7 mensajes, que son estas 7 gradas, estos 7 escalones en la escalera de Jacob, ¿cierto? Para entrar por el portal eterno a la séptima dimensión. Y así va a acontecer el rapto. No hay ningún creyente, ninguna persona, nadie se va a ir en el rapto si no tiene estas 7 virtudes, si no ha sido edificado como casa de Dios. Entonces, y repito terminando, la casa de Dios tiene estos 7 materiales: la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia o el conocimiento de Jesucristo, la templanza o el dominio propio de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, la piedad o el temor de Dios de Jesucristo y el afecto o el amor hermanable de Jesucristo edificado, nacido en usted. Estas 7 virtudes tienen que nacer en usted y en mí y ser manifestadas, ser expresadas. Y entonces cuando estas 7 virtudes están nacidas en usted, operando en usted, siendo manifestadas en usted, usted llega a ser la casa del Dios viviente, donde Dios mora. Dios mora en esa casa, en ese templo. Entonces usted es un tabernáculo viviente de la morada del Dios viviente. Y usted entonces lo siguiente que añade al amor, al afecto fraternal, cuando está en ese 7º escalón de la escalera de Jacob, entonces viene caridad o amor, y Dios es amor. Y Dios y el hombre llegan a ser una sola cosa. Ese es el lugar, eso es lo que viene a buscar el Señor Jesucristo. Repito, San Juan 14:3 dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces usted es edificado como la casa de Dios con las 7 virtudes. Usted sube esos 7 escalones y usted va a decir: cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y usted así, con estas 7 virtudes, más la piedra de corona, que es la cabeza, que es Cristo, uno de estos días se va a ir
en el rapto. Usted va a cruzar a la otra dimensión como cruzó Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso. Y lo buscaron, pero no fue hallado porque Dios lo traspuso. Él tenía la revelación del rapto. Y lo que acabo de hablar es la revelación del rapto. Esto trae la fe del rapto. Esto es para que usted tenga la fe y gracia para ser arrebatado uno de estos días y cruce, ¿cierto?, a la séptima dimensión a través de esta puerta. Entonces repito lo que dijo Jacob, dijo que era un lugar terrible y dijo, hablando de esa escalera, ¿cierto?, dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios les bendiga. Ha sido un privilegio poder compartir por un momento, ¿cierto?, estas bendiciones de parte del Señor. Estúdiela usted, estudie, ¿cierto?, en 2 de Pedro, capítulo 1, y de ahí en adelante donde habla de la naturaleza divina y habla de estas 7 virtudes, que estas 7 virtudes son los 7 pasos que usted debe dar o estos 7 escalones que usted debe subir. Luego también lea en Hebreos capítulo 10, verso 5. Busque también en Mateo 5, 48, donde dice, sed por vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15, y en Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. Y termino diciendo, el apóstol Pedro le dijo a los creyentes que cuando ellos tuvieran estas 7 virtudes, esta naturaleza divina de Dios, que cuando ellos llegaran a ser el templo, la morada del Dios viviente con estas 7 virtudes, dijo, porque si estas cosas, estas 7 virtudes están en vosotros y abundan, dijo, no os dejarán estar ociosos, ni estériles, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Pero el que no tiene estas cosas, el que no ha dado estos 7, no ha subido estos 7 peldaños, ¿cierto? No ha subido esta escalera de Jacob, dijo, pero el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, tiene la vista muy corta, dijo Pedro, es ciego y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Pero él dijo también y terminó diciendo, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la escalera de Jacob y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios le bendiga y hasta muy luego en una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga. Amén.